¿Dónde se encuentra el pensamiento? ¿Cómo funciona el pensamiento? Los pensamientos son información que circula en nuestro cerebro a través de las células nerviosas llamadas neuronas. Se estima que el cerebro humano está formado por unos 100.000 millones de neuronas. Estas células son las especializadas en la recepción y transmisión de la información. Lo interesante es que cada una de ellas está conectada a cientos y miles de otras neuronas, formando redes extremadamente complejas. Durante los primeros 3 años de vida se produce todo el cableado entre unos 100.000 millones de neuronas del cerebro humano. El máximo de conexiones neuronales tienen lugar al año de vida y de allí en adelante comienza su destrucción. Por ello es tan importante utilizar todas las conexiones posibles de las que podemos disponer, ya que si no se emplean desaparecen a consecuencia del desuso. Existen diferentes tipos de neuronas. Estas están compuestas por 3 partes. En primer lugar está el cuerpo celular o soma, que es el centro metabólico de la neurona, donde se fabrican las moléculas y se realizan las actividades fundamentales para mantener la vida y las funciones de la célula nerviosa. Este soma neuronal se prolonga dando lugar al axón, siendo el más fino que un cabello humano. Funciona como un canal a través del cual sale la información de una neurona para propagarse hacia las demás mediante unas ramificaciones llamadas sinapsis. Finalmente encontramos las dendritas, que son las principales áreas receptoras de la información que llega a la neurona. Estas también son prolongaciones del soma neuronal, pero con forma de árbol, y reciben la información de los axones procedentes de otras células. Nuestro cerebro está cubierto por una corteza cerebral, que es en la cual encontramos todas estas conexiones nerviosas llamadas neuronas. El encéfalo está constituido por 3 partes principales. La parte externa se llama cerebro. La parte exterior, localizada atrás de la cabeza, es el cerebelo. La tercera parte del cerebro, localizada entre el cerebro y el frente del cerebro, es el bulbo raquídeo. Estas son las 3 partes que controlan los procesos del cuerpo, incluidos como el movimiento, la memoria e incluso el pensamiento. El sistema límbico es el encargado de regular las emociones, por lo tanto influye también en nuestros pensamientos, ya que las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro pensar, así como nuestro estado mental. ¿Sabías que existen trastornos asociados al pensamiento? ¿Pero qué es un trastorno del pensamiento? Los trastornos del pensamiento son alteraciones mentales graves que pueden desembocar en patologías que suponen la pérdida del juicio. Supone asimismo una alteración en la forma de pensar, la lógica del propio pensamiento o en el contenido del pensamiento. No es extraño que los trastornos del pensamiento terminen en patologías graves, como la psicosis y la esquizofrenia. También pueden ser secundarios a esos trastornos graves. Los trastornos del pensamiento se pueden dar como trastornos formales y o del curso del pensamiento, trastornos en la lógica del pensamiento o trastornos en el contenido del pensamiento. Primero, los trastornos del pensamiento formal. Cuando hablamos de estos trastornos, en general nos referimos a los que tienen alterada la forma de estos. Una de estas patologías más frecuentes en las que podemos observar claros indicios de problemas en la forma es la esquizofrenia. Los trastornos del pensamiento de contenido son trastornos que pueden referirse al contenido de los mismos,
Esta también sería una característica de la esquizofrenia, pues tiene que ver con los delirios. También se observa en enfermedades como el trastorno obsesivo compulsivo, pero no necesariamente el trastorno por pensamiento de contenido ha de traducirse en delirios. También se puede observar como un nivel de preocupación u obsesión patológico. Tercero, trastornos en la lógica del pensamiento. Básicamente se dividirían en dos, el pensamiento ilógico y el pensamiento alógico. El pensamiento ilógico se manifiesta en individuos normales y se basa en la ignorancia, emociones, etc. El pensamiento alógico es una forma extraña de relacionar ideas con independencia, estado emocional o la ignorancia del sujeto. Hablemos de los instrumentos de valoración del pensamiento. ¿Cómo se puede evaluar el pensamiento? Para evaluar el pensamiento debemos explorar los procesos cognitivos básicos y del sensorio, formales como la velocidad de pensamiento, flujo asociativo, estructura. Funcionales están la atención, percepción, memoria y concentración. Fenómenos especiales que podemos encontrar como los delirios, alucinaciones, lenguajes bizarros, ecolagias. ¿Qué es la evaluación neuropsicológica? Es aquella que nos permite analizar funcionalmente el cerebro, brindándonos información de las alteraciones en las áreas del mismo. Estas funciones básicas afectadas y el nivel de compromiso que estas alteraciones pueden traer en la vida de una persona. ¿Cómo evaluar el estado mental de una persona? Pues se hace a través de algunos exámenes. Entre los exámenes más comunes utilizados son el examen del mini estado mental o el examen de Goldstein y la evaluación cognitiva Montreal. El proveedor revisará la apariencia física, incluso la edad, la vestimenta y otras características que dan sentido a estas evaluaciones. Algunos instrumentos de evaluación del pensamiento crítico. Recordemos que el pensamiento crítico, antes mencionado, es aquel pensamiento más complejo que da sentido a una razón, que puede sostener argumentos, que puede darle sentido lógico y argumentar las ideas que podamos tener. Este es el pensamiento más avanzado que puede tener una persona. Entonces, para evaluar el pensamiento crítico pueden existir diversos instrumentos que son unas pruebas ideadas por algunas personas que dieron sus aportes. La primera de estas es la prueba construida por Halpern en el 2006. Evalúa 5 habilidades del pensamiento crítico, que son el testeo de la hipótesis, el razonamiento verbal, análisis de argumentos, probabilidad e incertidumbre y toma de decisiones para la resolución de problemas. El segundo, el Cornell Thinking Test Level, desarrollado por The Critical Thinking Co. en California, donde se valora la capacidad de razonamiento de la persona a través de escenarios ficticios. La prueba de Watson-Glasser es la tercera. Mide el pensamiento crítico a través de las siguientes destrezas, como son la valoración de las inferencias válidas, reconocimiento de suposiciones, razonamiento deductivo e inductivo, la interpretación y evaluación de argumentos por medio de un grupo de preguntas aprobadas que miden todas las destrezas.
Algunos términos importantes que debemos tener en cuenta en el momento de hablar son, con referencia al pensamiento, son la fenomenología, es la ciencia de la estructura de los contenidos de la experiencia. El término fenomenología cognitiva se refiere al carácter experiencial del pensamiento o a lo que se siente al pensar. Psicología cognitiva es una rama de la psicología que investiga los procesos mentales internos como la resolución de problemas, la memoria y el lenguaje, todos los cuales se utilizan para pensar. La neuropsicología es la ciencia que estudia los efectos que una lesión, daño o funcionamiento anómalo en las estructuras del sistema nervioso central puede causar sobre los procesos cognitivos, psicológicos, emocionales y del comportamiento individual. La patología es la rama de la biología encargada del estudio de las enfermedades. Proceso cognitivo son las operaciones mentales que realizamos de forma secuenciada con el fin de obtener algún tipo de producto mental. En conclusión, el pensamiento es un proceso cognitivo el cual se manifiesta mediante